regreso. Amigos, ¿cómo están? Otra vez para continuar con por qué la necesidad de un infierno, por qué tenía que haber un infierno. Y a César lo estaba desarrollando y ¿qué más, César? Que continúa con No, la... empezando por los el- ángeles, ¿no? Los ángeles habitaban en la presencia de Dios y sabemos que todo lo que tiene que ver con Dios y su reino es luz. Y estos seres dice que ellos no tuvieron la dignidad de mantenerse de acuerdo a lo que Dios los había creado, que eran seres de luz. Y lo que sucede cuando se rebelan contra Dios, no, tal vez no se habían percatado, o sí, no sé. El orgullo y la soberbia los llevó a tal punto de querer eh, atreverse a ponerse igual con Dios. Entonces, esa luz desaparece, pero desaparece por completo y se vuelven ya no seres de luz, sino seres de oscuridad. La escritura hace referencia también a la más densa oscuridad. No me imagino cómo será, pero habla de una oscuridad no normal, es una oscuridad densa, densa. Entonces son seres que automáticamente eh, se, se trajeron maldición contra ellos mismos y ya no soportan, el enemigo no soporta la luz, no soporta la verdad. Entonces, esto los ha llevado a que vivan en un lugar ni siquiera de tinieblas, como dicen algunas versiones. No es tinieblas, es oscuridad completa. Entonces, ¿qué sucede? Dios, que ha dado libertad para escoger al ser humano, Dios le ha dicho, escoge la vida para que vivas o puedes escoger la muerte. Está en ti porque eres un ser libre, pero yo te doy la vida para que vivas. Entonces, los seres humanos, cuando rechazan el favor y el amor de Dios, automáticamente se están enrumbando en la dirección contraria a Dios. Y si Dios es luz, se están enrumbando en un lugar de oscuridad, que es donde habita estos seres que se rebelaron en su oportunidad contra Dios. Entiendo que va por ahí, no sé si ustedes tienen alguna idea Creo que diferente. también, creo que también tiene que ver algo con Génesis, cuando el Señor le dice que si comen del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Entonces, lógico que el hombre ya en su estado de muerte, como habla el Señor, ya es tenía que ir a un lugar, pues, ¿no? Los muertos tienen que tener un lugar donde ir. Y ese es el lugar que la Biblia habla del infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque también de la misma forma que Satanás se revela, el hombre se revela contra Dios desobedeciendo la única ordenanza que le dio, ¿no? Que de no comer de ahí de ese árbol. Sin embargo, lo hicieron rebelándose y en definitiva imitando al enemigo que también quiso ser igual a Dios, ¿no? O sea, porque el enemigo le dice, mira, ¿sabes qué? Si tú comes de ahí, más bien vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Al hacer eso ya se pone en la misma condición que el enemigo, ¿no? O sea, rebelión contra Dios, rebelión contra lo establecido, contra lo establecido por Dios. Y el Señor ya tiene un lugar entonces para tanto los demonios como para el hombre que se rebela también contra Dios, desobedeciendo el único mandato que le dio, ¿no? Pero yo sabes qué creo, Jorge, perdona que te haya cortado, pero me viene a la mente algo, ¿no? Sabemos que Dios en la persona de Jesús desciende de su lugar donde él vivía, que es en la presencia de Dios, en el reino de los cielos. Se humilla a sí mismo y se toma forma de hombre, va a la cruz y pasa una situación cruenta, dolorosa, es atroz lo que pasa a él. Pero eso que él vive, no lo vive por él, lo vive por toda la humanidad. Y uno se pregunta, ¿por qué el Dios que creó los cielos y la tierra se toma el afán y la molestia de pasar por un proceso tan doloroso, ni siquiera por él, sino lo hace por otras personas, entre ellos nosotros? Y lo que entendemos ahí entonces, de que rebelarse contra Dios y cometer, darle la espalda a Dios, el pecado que se llama, es una cosa muy grave que el mundo que vivimos ahora lo ha hecho como que es una cosa pequeña, Normalizado, ¿no? lo normalizado.
Es una cosa, es una tontería, pero ¿cómo va a ser una tontería si el creador del universo pasó el padecimiento que pasó? Entonces, que Dios que conoce todas las cosas sabe que la consecuencia de rebelarse contra Él, la consecuencia de no estar con Él, la consecuencia de pecar contra Dios es gravísima. Y es gravísima porque Él anunció, como tú dijiste en el Génesis, dijo, si ustedes van por aquí, morirán. Y morirán no es físicamente, por supuesto, es físicamente, pero más allá. Es simplemente estar separado de Dios y Dios es luz. Entonces, si no estoy en luz, ¿en qué estoy? Estoy en oscuridad, lo opuesto a luz. Y estoy sin vida, sin esperanza. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Dios dice, no quiero que ustedes padezcan esto. Para que ¿Sabes? ustedes no padezcan, lo voy a padecer yo. Y ahí nos está declarando lo grave que es y a dónde va a ir un ser humano que no recibe el amor de Dios. Sí, pastor. Sí, ese es muy importante, reconocer ese fundamento de que es Dios quien se ha acercado a nosotros para darnos la salvación de aquello en la cual nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, porque somos nosotros, Él nos dio un libre albedrío, así como Dios creó a los ángeles, a los serafines, querubines, con libre albedrío para que decidieran por sí mismos, así también creó a la humanidad. Dios tiene una familia espiritual, que son los ángeles, los serafines, etcétera, etcétera, pero también Dios tiene una familia humana, en la cual creó para tenerla y le puso normas para que pudieran vivir en el huerto, porque en el huerto vivían con Dios, o sea, estaban con Dios en el huerto, ¿no? Tenían la presencia de Dios en el huerto, y era maravilloso y glorioso ese lugar. Pero aquí hay el problema, como entró el pecado, ¿no? Y el diablo incitó a Eva y a Adán a que hicieran lo contrario a lo que Dios había dicho, ¿no? Había que venir a juzgar la situación. Entonces Dios se hizo hombre para juzgar no solamente el pecado del humano, del ser humano, sino para juzgar también el pecado de Luzbel. O sea, la rebelión de Luzbel y la rebelión de los ángeles que jaló Luzbel prácticamente consigo mismo, ¿no? Y en la cual dice que cayeron del cielo y fueron establecidos en la tierra. Entonces, todas esas cosas que son un poquito difíciles de explicar porque necesitas mucho texto bíblico para poder hablarlo, pero ahorita lo mencionamos solamente, pero el punto principal es lo mismo que sucedía con Job. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de Job en tiempos hacia atrás? Pero quisiera traerles nuevamente lo que dice aquí Job en el capítulo 42, ¿no? Y lo último que dice, para que veamos en realidad en qué situaciones se encuentra la humanidad, ¿verdad? Dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es lo que escuchamos ahora. Hay gente que habla lo que no entiende, porque usan diferentes referentes, la ciencia, la cultura, la tradición, el testimonio de su papá, su mamá y su familia, lo que la gente dice, lo que las redes dicen, o lo que la Biblia dice, pero siempre quitada de los cabellos, o sea, la desespiritualizo, hago un cesacionismo de la Biblia, entonces creo algunas cosas y no creo otras. Entonces, de acuerdo al referente que uso, ese es el problema, ¿no? Entonces, va a haber un Claro. problema de que hay cosas que no las voy a entender a cabalidad porque no estoy usando correctamente lo que Dios está revelando. Y luego dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, es maravilloso, aún el hecho del infierno. Ahora, cualquiera diría, oye, que el infierno es dolor. No, es algo maravilloso en la creación de Dios, porque Dios está demostrando su amor y su misericordia a las personas, comunicándoselo anticipadamente para que la gente tome una decisión correcta de arrepentirse. Pero ya hay gente que no lo quiere hacer de una manera deliberada. Y luego dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. La Biblia está ahí. La Biblia se ha hecho con el propósito de que nos enseñe el caminar en Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado y lo que Dios ha revelado y lo que Dios hará en el futuro. Y luego dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esa actitud yo creo que debe haber continuamente ahorita, ¿no? O sea, ese arrepentimiento genuino de corazón y decir, wow,
Señor, perdóname porque verdaderamente creí algunas cositas de tu palabra, pero estaba negando otras. O perdóname, Señor, porque confiaba en la tradición. O perdóname, Señor, porque yo confiaba en otras literaturas. O perdóname, Señor, porque confiaba en la ciencia, Señor, que tiene su validez, pero no es revelada, no es entendida en la situación del infierno. Entonces, muy bien, creo que necesitamos a Job para que empiece a arrepentirse como él mismo lo hizo, ¿no? De oídas que había oído. Y creo que esa es la condición de muchos. Por eso que nuestro llamado en estos programas, aparte de nuestra conversación de café, es que vuelvan a Jesucristo, vuelvan al Señor Jesucristo y vuelvan a usar la Biblia como el referente único y tangible de todo lo que un ser humano necesita para vivir, no solamente para comportarse, sino para Jorge, vivir en esta tierra. Jorge, 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 una pregunta. Dime, ¿la gente que muere en este tiempo pasa por una transición y luego va al infierno? ¿Cómo es? No, la Biblia dice que la gente que ha muerto en Cristo dice que va a la presencia de Dios, pero la gente que no ha muerto en Cristo dice que están apartadas para el día de la resurrección de la segunda muerte, dice en Apocalipsis, ¿no? ¿Pero en qué lugar? Bueno, no habla del lugar. Muchos dicen que es, bueno, ¿cómo llaman El Hades, el Hades? Otros dicen que es el lugar donde estás penando tus pecados. Bueno, no hay referencia bíblica para eso. Oh, digo, o sea, lo que leyeron de Lucas, que está en un lugar de tormento y dice, que baje con una gotita de agua y moje mi lengua. ¿En Claro, qué ese lugar? es, por ejemplo, esa es la antesala a lo que ha de suceder en lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero ojo, eso es lo que estaba sucediendo antes de que Jesucristo prácticamente muriera en la cruz del Calvario. Porque no nos olvidemos, el Señor Jesucristo saneó todo eso, porque todo lo que está viviendo, lo que está contando el Señor Jesucristo de Lázaro y el rico, está establecido sobre la creencia de los judíos y Del todo el Antiguo Antiguo Testamento Testamento, todo el claro. Antiguo Testamento. O Pero el sea que Nuevo Testamento se empieza a definir ahora desde lo que Jesucristo hace, ¿verdad? o sea, sería como un limbo, que dicen, Podría ser, o sea, no habría no, pero algo como la perdón, nada. un parecido, limbo ¿no? es un lugar donde tú te estás purificando, creo, para pasar a Claro, otro, esa pero es la es un... interpretación que le quieren dar al asunto, ¿no? Pero la situación es que si una persona no está escrita en el libro de la vida, sencillamente, ¿en dónde está escrita? ¿Dónde está escrito su nombre? En el libro de la muerte. Otra pregunta. Los espíritus, entonces, ahorita no están, definitivamente no están en el infierno, porque todavía no llegó su momento. Entonces, ¿qué hacen? Según un pasaje que no me acuerdo dónde está, dice que andan en los lugares desiertos, o Sí, sea, como en la nada, o sea, otra vez como el limbo, o sea, un, este, un lugar indefinido. Por eso es que algunos dicen que los demonios siempre quieren alguien donde puedan ellos, claro, necesitan un cuerpo para poder un manifestarse. cuerpo para que ejecuten todos sus deseos, sus anhelos, Exacto, ¿no? exacto. Y en eso ellos encuentran un cierto Sí, sí. placer, cierto goce, ¿no? Por ejemplo, la Entonces, palabra nos habla de tres cielos, ¿no? El cielo donde mm, muera Dios, el cielo donde están las huestes espirituales de maldad y el cielo donde está el ser humano. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo, como la Biblia nos enseña, para poder ubicar dónde se están moviendo esos espíritus, ¿no? Ahora, la Biblia habla de seres caídos del cielo, habla de Ciro, de un tal príncipe, habla de un ser que era hermoso, en la cual quiso hacerse semejante a Dios. Entonces ahí sabemos claramente que se le llama el diablo. Entonces, hay muchos textos que podríamos nosotros ir trabajando a la medida de que podamos hablar sobre el tema, pero ahorita la idea es que sí existe un infierno y que realmente, si nosotros no le damos
digamos, lugar a la palabra de Dios y asumirla que es el referente que verdaderamente debemos tomarlo para poder tener nuestras creencias correctas, pues entonces vamos a pensar que simplemente es una fábula, o alguien se lo inventó, o a alguien se le ocurrió, como muchos autores he leído, ¿no? Que se le ocurrieron, ¿y para qué? Para manipular a la gente, para meterle miedo, ¿no? ¿Sabes lo que dice? Especialmente Ah, los que son de izquierda, dicen, no, lo que pasa es que la religión se ha hecho como opio del pueblo, ¿no? Para meterte el miedo, para meterte temor y así convencerte y manipularte, ¿no? Entonces, muchos dicen que mm, se manipula con el miedo y por eso que hablas del sí. infierno, del dolor, pero eso no dice la Biblia, pero tampoco vemos en la historia. O sea, la Biblia muestra claramente que la historia se está cumpliendo. O sea, muchas Otra, cosas. Jorge, escuché una vez al hermano Pablo, que ya no está pues en medio de nosotros, escuché que él también se había enterado por alguien que se metió en los lugares donde todavía están los no alcanzados, ¿no? O sea, donde hay gente que no ha tenido todavía contacto con la civilización. Y dice que se sorprendió bastante de ver que esos pueblos, aunque no han tenido contacto con la civilización ni nada, todos, absolutamente todos, tienen sacrificios para aplacar la ira de lo que supuestamente ellos creen que es un Dios, ¿no? Un Dios que les pide cuenta y que puede terminar con ellos si es que ellos no dan un sacrificio, ¿no? Entonces, fíjate, hasta en el inconsciente, por genética, ellos saben que va a haber un juicio y que hay un lugar donde seguramente van a ir y entonces necesitan estar en paz con con esos dioses, ¿no? Después también los egipcios, en sus tumbas, tienen, sabían que había una vida después de la muerte y entonces, cuando morían la gente que tenía cierto rango, mo- moría y piña todo lo que habían sido sus empleados, su gente que trabajó para él, con todos ellos morían porque decían que en la otra vida también le sigan ayudando, le sigan administrando sus cosas, sus cosas. Y entonces ahí los encuentran hasta ahora con sus utensilios, con sus cosas que ellos trabajaban, vivían, ¿no? Supuestamente como el jefe que tenían ellos, ¿no? Entonces, en todas las culturas se nota que hay una vida después de la muerte y que va a haber un lugar donde van a ir los maleados y otro lugar donde supuestamente van a ir los que trataron de congeniarse con ese Dios supuesto, ¿no? A quienes presentaban sus sacrificios. Sí, mira, creo que el punto aquí, ahí esa es la conciencia, ¿no? La conciencia que habla también la palabra de Dios de que toda cultura o toda persona, aparte o sea, si no ha conocido al Señor Jesucristo a través de la fe y la revelación de Él, pues tiene su conciencia. Y dice que su conciencia le dice lo bueno y lo malo, Sí, ¿no? Entonces, creo que eso lo vemos nosotros en todas las culturas, como en el Incanato, en el Tahuantinsuyo. Por eso que enterraban sus huacas. Nosotros aquí en el Perú tenemos las huacas, pues, donde las enterraban con maíz, las enterraban con todos los elementos que se usaba comúnmente, Chuchichita, ¿no? Así chuchicha, es, así es, pensando de que se iba a otro mundo, ¿no? Se iba a otro claro. mundo. Aquí hay un pasaje que acabo de encontrar en el Evangelio de Juan, donde el mismo Señor Jesús está hablando, y es muy interesante porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto tiene en línea con las personas que dicen Dios es amor y cómo te va a hacer daño si Dios es amor. Pero no queda ahí porque Él dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la gente a veces piensa, ya, yo estoy en una buena situación y tengo que cuidarme para que al final no me vaya mal. Pero la Escritura dice que es totalmente al revés. Ahorita estamos mal. Todo ser humano que está acá dice que ya ha sido condenado al no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Y dice además que el juicio es este. La luz ha venido al mundo y los hombres han amado más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. ¿Qué está diciendo? De que el hecho de
ser trasladado a un lugar de oscuridad es no porque necesariamente he hecho algo malo, que es parte del asunto, sino porque ha rechazado la luz, dice. Dice que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz y amaron más la oscuridad que la luz. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, es un tema ya de una toma de decisión en el cual, y creo que por eso es que el mismo Señor dijo que antes que Él venga, el Evangelio del Reino tiene que predicarse en todo lugar para que todos tengan la oportunidad de escuchar y tomar una decisión. Recibo o rechazo, recibo o rechazo, recibo o rechazo. Y cuando uno rechaza, lo que está haciendo es huyendo de la luz y adentrándose en la oscuridad. Entonces Mira, ya, César, sí, aquí hay otro pasaje, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, lo que estás hablando, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. claro, y después habla de Sodoma y Gomorra, y después habla del diluvio, y todos esos casos en el cual Dios ha emitido juicio, y no es lo único en la historia, y la palabra de Dios dice que se vienen tiempos que se llama la gran tribulación, que están descritos en el Apocalipsis, en el cual habrá una circunstancia que nunca antes ha habido de juicio de parte de Dios. Entonces, todo esto va no Ese para texto, meter miedo, sino para estar advertido, ¿no? Para estar sí. alertado. Y ese texto es algo paralelo, Jorge, ese texto que has leído es algo paralelo a lo que sucede con los seres humanos que no han recibido a Jesucristo en su corazón, ¿no? O sea, aquellos Ah, ¿verdad, no? que César está hablando, ¿no? O sea, César está Claro, hablando de aquellos que no quieren el testimonio de Jesús, pues entonces lo rechazan y han sido juzgados, dice la palabra. claro. Entonces, pero Dios en su inmensa misericordia les da tiempo. O sea, ahorita nosotros estamos viviendo tiempo contado. ¿Pero por qué? Porque Dios nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Es que Dios no quiere que nosotros nos muramos. No quiere que nosotros entremos en una muerte eterna. Y Él nos da tiempo para el arrepentimiento. Pero si uno sigue en ese mismo plan, sigue en ese mismo deseo de mantener su pecado, su deseo de apartarse de Dios y no volver a Él, pues sencillamente la Biblia dice que Dios te deja en tu pecar, dice, ¿no? Ya no va a persistir en querer sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque el sacarte requiere de una decisión individual. O sea, Dios es Dios, pero Él se ató las manos al darnos un libre albedrío. O sea, cuando Dios nos dio libre albedrío, dijo, ok, yo no quiero robot, quiero hijos. Quiero que ellos tomen las decisiones, quiero que estén conmigo porque me aman o porque me odian. Entonces, hay gente que odia a Dios. Entonces Dios le dice, ok, ya, acepto que me odies, pero te voy a dar tiempo para que te arrepientas, para que reflexiones, porque a veces nosotros o la gente odia a Dios porque se le fue papá, se le fue mamá, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tuvo que irse tan temprano? ¿O por qué me pasó esto? ¿Por qué mi trabajo? O sea, le echamos la culpa a Dios por tantas cosas que nos suceden y por eso que nos volvemos resentidos con Él, ¿no? Entonces Dios en su inmensa misericordia, sin ser el responsable, Él en su inmensa misericordia sigue teniendo paciencia para que entremos al arrepentimiento, ¿no? O sea, pero el punto principal es que Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno, no, Él no quiere eso. Por eso que Él nos ha dado la Biblia, por eso que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, por eso que Él se ha hecho carne, por eso que Él ha muerto, o sea que las evidencias están a por doquier que demuestra el amor de Dios, pero también las evidencias están a por doquier, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y O sea, Él va a juzgar. quisiéramos terminar esta segunda media hora con una porción de la Escritura que dice con toda claridad que Dios de alguna manera nos está reteniendo para no ir a ese lugar. Y que llega un momento, como se ha dicho hace un momento, que Dios ya te suelta, te dice, mira, si quieres ir, anda, pues. No te puedo retener más. Lo voy a leer ahora, dice
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombres. Y dice que como consecuencia de esto, miren la frase que dice, Dios los entregó a la impureza de sus corazones. Y te hace todo un desarrollo ahí. Y después dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque, y te dice todo. Entonces, ¿qué te está diciendo? No es que Dios te está enviando, es que Dios te está reteniendo y te está diciendo, ven, tengo algo para ti. ¿Y qué hace esta persona? Por lo que dice la Escritura, le dan la espalda a Dios, que es luz, y se acercan a la oscuridad y se hunden a la oscuridad. Y Dios dice que llega un momento que dice, bueno, te entrego, ya, ¿qué voy a hacer? Y la consecuencia cuando uno deja la luz y entra en la oscuridad es la corrupción, la degradación. El gusano de ellos no muere, lo dijimos eso en la primera media hora. El gusano, ese gusanito que te lleva a rebelarte, a pecar, a hacer todo lo malo, esa tendencia que vemos en nuestros niños pequeños, ¿no? Que no han hecho ni mal ni bien, pero su tendencia es a pegar, a golpear, a mentir, ¿no? ¿Y esa tendencia de dónde viene? Porque a los niños hay que esforzarse en enseñarles de hacer bien las cosas, pero al niño no tienes que enseñarle a que haga malo, lo hace de natural, y ese es el gusano. Todos nacemos con un gusano que nos lleva a alejarnos de Dios y a hacer lo malo, y de ese gusano es que Dios quiere salvarnos. Y lo que ha hecho el Señor es ese gusano que se llama la carne, que se llama la naturaleza pecaminosa, Dios se lo ha puesto sobre su cuerpo, y cuando va a esa cruz, el cuerpo de Dios fue molido por nuestros pecados, porque lo que se estaba moliendo es iba a decir bendito gusano, al maldito gusano. Al maldito gusano. A ese gusano se le estaba destruyendo, pero el gusano estaba sobre el cuerpo del Señor. Al destruir el gusano, destruía el cuerpo del Señor y derramó hasta la última gota de su sangre. Y todo lo hizo por amor de nosotros para que no vayamos al tormento eterno. Entonces, por lo menos hasta aquí, cumplimos con compartir con ustedes, que si han escuchado en algún lugar que el infierno no existe, eso es el mayor engaño para que la gente justamente vaya al engaño, al infierno, porque cree que no existe. ¿Ya? Y están haciéndole el peor engaño es que algo que sí es verdad, decir que no es verdad, y uno empieza a vivir con esas cosas que son realmente terribles. Entonces, con esto que hemos dicho, reflexionen, la Escritura está para todos. Hemos mostrado, ustedes, si nos escuchan por YouTube, pueden repetir y repetir la cinta, buscar los pasajes, no crean que estamos nosotros inventando, todo lo tomamos del fundamento de la palabra de Dios que permanece para siempre. Es lo único que Dios dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a pasar. Dice que en esta era, en la siguiente era, siempre va a ser la palabra de Dios. Bueno, queridos, una alegría poder estar con ustedes. Y acá la plomada con un abrazo fuerte los bendice, que el Señor los guarde y estemos buscando a Dios y teniendo temor, porque la verdad los tiempos son malos y necesitamos aferrarnos cada día más al Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Nos vemos entonces con el favor de Dios en cualquier momento. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.